Muy bien, ya vamos a comenzar la escuela dominical. Ya vamos a la mitad de de nuestro estudio de los profetas. Hoy vamos a ver el sexto, que es Miqueas. Miqueas tiene 7 capítulos. El autor de Miqueas, pues podemos ver en el capítulo 1, versículo 1, que dice así: Palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Entonces, por lo que dice aquí en el texto, sabemos que el autor de Miqueas fue Miqueas. Así es con la mayoría de los profetas, no es muy difícil saber su autor. Me interesa mucho lo que significa su nombre. Y esta es la siguiente parte. Su nombre de Miqueas significa ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como Jehová? Su nombre es una pregunta. Imagínense si su nombre fuera una pregunta así. Miqueas significa ¿quién es como Jehová? Y vamos a ver, la respuesta es que nadie, no hay nadie como Jehová, no hay nadie como nuestro Dios. La fecha es la siguiente cosa que queremos ver. Probablemente escribió alrededor del año 730 a.C. Él tuvo su ministerio mayormente en Judá, que es el reino del sur, pero también en el reino de Israel del norte. Y esta fecha es importante porque si sabemos algo de la historia, en el año 722 cayó el reino del norte al cautiverio a Siria. Entonces, él está profetizando poco antes de esta fecha, 722. Porque es obvio en este libro que todavía existe el reino del norte, pero que pronto ya no va a estar ahí. ¿Cuál es el tema de este libro? El tema principal, podemos ver aquí, es que Dios castiga el pecado, pero promete esperanza y perdón de pecados para los que confían en Él. Dios castiga el pecado, pero promete esperanza y perdón de pecados para los que confían en Él. Miqueas está escribiendo poco antes de que se va a caer este reino del norte. El reino de Israel se había entregado completamente al pecado, a la idolatría. Y tristemente sus líderes les estaban guiando en esta maldad, en su pecado. En vez de guiarles a Dios, a hacer lo correcto, los líderes les guiaban en su maldad. Y Dios estaba a punto de enviarles al cautiverio a Siria. Lo que Miqueas ve también es que el reino de Judá del sur es igual. No es mejor que el reino de Israel, que va a ir al cautiverio por sus pecados. Entonces él está muy triste por su pueblo, porque ve que también Judá, el reino del sur, va a caer en cautiverio también. Pero hay un mensaje también de esperanza, de que algún día viene un gobernador perfecto, el Mesías, quien quitaría los pecados de su pueblo. Algunos pasajes importantes podemos ver en este libro. Me interesa mucho en el capítulo 1 la tristeza de Miqueas. La tristeza de Miqueas en capítulo 1 versículos 8 y 9. Dice: por lo tanto lloraré y me lamentaré. Andaré descalzo y desnudo, aullaré como un chacal y gemiré como un búho. Pues la herida de mi pueblo es demasiado profunda para sanar. Ha llegado hasta Judá, aún hasta las puertas de Jerusalén. Él se identifica con su pueblo, reconoce que su pueblo está mal ante Dios y que hasta en la capital Jerusalén están en idolatría. Entonces él está triste por el pecado de su pueblo y también porque sabe que Dios va a tener que castigar a su pueblo. En los versículos 10 a 15 vemos un juego de palabras. Me encantan las palabras y estudiar los idiomas y todo eso. Y quiero que vean conmigo estos versículos 10 a 15.
porque podemos ver tal vez una cosa que no vemos en las traducciones, pero que está ahí en el hebreo, como se escribió. Podemos ver en este pasaje una lista de varias ciudades y dice algo acerca de cada ciudad y de la destrucción venidera sobre esas ciudades, pero es un juego de palabras. La primera cosa que dice es que no se lo digan a nuestros enemigos en Gat. Gat quiere decir o contar. Entonces está haciendo un juego de palabras. No se lo digan a la ciudad de decir. El próximo, ustedes pueblo de Betleafra, que significa casa del polvo, revuélquense en el polvo para mostrar su desesperación. El pueblo de Saanán, que significa salir, no se atreve a salir de sus murallas. El pueblo de Bet-Esel, que significa casa de apoyo, gime porque su casa no tiene apoyo. Siguiente, el pueblo de Marot, y Marot significa amargo, con ansias espera la ayuda, sin embargo solo le espera amargura. Versículo 13, enganchen los caballos a sus carros y huyan, pueblo de Laquis. Laquis quiere decir yunta de caballos. Den regalos de despedida a Moresegat, que significa regalo, porque no hay esperanza de salvarla. La ciudad de Aksib, Aksib quiere decir engaño, ha engañado a los reyes de Israel. O gente de Maresa, que significa conquistador, yo enviaré un conquistador para tomar su ciudad. Entonces está haciendo este juego de palabras. Y tristemente no es un juego lo que está diciendo, porque está hablando de juicio. No es simplemente jugar con las palabras para divertirse. Es una manera bonita de decir estas cosas, pero está hablando de juicio. Es algo muy serio. Que esta ciudad es parte de Israel, va a caer en cautiverio por su pecado, por su idolatría, por dejar a su Dios. Pero hay esperanza. En casi todos los profetas tenemos este mismo mensaje, un mensaje de juicio para el pecado, pero también de esperanza, de restauración. Entonces tenemos esta promesa de restauración en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Dios dice a su pueblo, algún día, oh Israel, yo te reuniré, juntaré al remanente que quedó, volveré a reunirlos. Y al final ahí del versículo 13 dice, el Señor mismo los guiará. Hay esperanza. Sí, viene juicio por el pecado, pero hay esperanza. Dios va a rescatar a este pueblo. En el capítulo 3, otro tema que vemos en muchos de los profetas es que Dios va a castigar a los líderes del pueblo. Los líderes son responsables del pueblo. Y es algo importante para nosotros también que somos líderes en la iglesia. Tenemos una mayor responsabilidad para ser buenos ejemplos para los demás, para proclamar el mensaje, la palabra de Dios. Porque el mensaje aquí es, escuchen líderes de Israel, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Los líderes tienen esta responsabilidad de poder distinguir y poder enseñar a los demás cómo distinguir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Pero estos líderes no eran así. En vez de eso, en versículo 11 nos dice que estos gobernantes tomaban decisiones con base en sobornos. Los sacerdotes enseñan solo por dinero. Los profetas no profetizan a menos que se les pague. Lo único que les interesa es el dinero, las riquezas. No les importa conocer a Dios ni dar a conocer a Dios al pueblo. Y dice en versículo 12 que por causa de ellos, el monte Sión quedará arado como un campo abierto. Por causa de estos líderes, el pueblo de Dios iba a ir en cautiverio. Pero hay esperanza, otra vez. Hay mucha esperanza en este libro. El futuro reinado del Señor vemos en el capítulo 4. Y habla de un día futuro cuando no solamente el pueblo de Israel, sino muchas naciones iban a venir a Dios, a Jerusalén, iban a adorar a Dios y obedecerle. Esto vemos en el capítulo 4 y también en el capítulo 5 vemos una profecía del Mesías. En 5:2 vemos esta profecía que
tal vez hemos escuchado en Navidad, porque lo vemos en Mateo. Pero tú, oh Belén, Efratas, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Es una profecía acerca del Mesías y dónde él iba a nacer. Otro pasaje muy bien conocido, tal vez hayan memorizado este versículo en capítulo 6. ¿Qué es lo que Dios quiere de su pueblo? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Es lo que él esperaba de su pueblo Israel y también lo que espera de nosotros. Lo vemos en Miqueas 6, 6 a 8. Dice, ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? No está buscando una ofrenda muy grande. No está buscando todas estas cosas que Él menciona en los versículos 6 y 7. Lo que Jehová busca de nosotros, de su pueblo, lo que Él exige de nosotros, básicamente son dos cosas, y es la misma cosa que Jesús dice en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el gran mandamiento que Jesús nos dice en el Nuevo Testamento. Yo veo la misma cosa aquí. Tenemos que amar a Dios, tenemos que tener una relación íntima con Dios, es lo que dice al final. Que camines humildemente con tu Dios. Dios quiere una relación íntima con nosotros, un amor nuestra. Y también Él quiere un amor a los demás. Eso es lo que dice al principio, que hagas lo que es correcto. Hacer justicia, hacer lo que es correcto delante de Dios y delante de las otras personas. Y amar la compasión, amar la fidelidad, amar la misericordia. Esto tiene que ver con nuestro trato a las otras personas. Entonces, esto es lo que Dios quiere de su pueblo de Israel y también de nosotros hoy en día. Él quiere una relación íntima, que nosotros caminemos humildemente con nuestro Dios y que tratemos bien a las demás personas también, que hagamos la justicia, lo que es correcto, y que amemos la compasión, que tratemos bien a las demás personas. El libro de Miqueas termina con tal vez uno de los pasajes más bonitos de toda la Biblia. En capítulo 7, versículo 18 a 20, nos explica que no hay otro Dios como nuestro Dios. Y esto es lo que significa el nombre Miqueas. ¿Quién es como Jehová? Y es la pregunta que hace aquí también. ¿Quién es como Jehová? ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados Abraham y Jacob. Lo que cantamos hoy en el canto Hay libertad fue precisamente esto. En el coro nos dice, básicamente está tomando de este texto, que Dios nos va a perdonar los pecados y los va a arrojar al mar, al océano. Eso es lo que cantamos en este canto. Y es una verdad. Yo veo aquí el nuevo pacto que Dios va a hacer con su pueblo. Que Dios va a perdonar nuestros pecados. ¿Y cómo es posible el perdón de pecados? No lo merecemos, ¿verdad? No merecemos el perdón, no merecemos el amor, la misericordia de Dios. Merecemos su justicia, merecemos su castigo. Pero por medio de Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados, por medio de nuestra confianza, nuestra fe en Él. Entonces este libro nos enseña quién es como el Señor.
Es la pregunta que nos hace esta profecía. ¿Quién es como nuestro Dios? Es lo que significa el nombre Miqueas, y este libro nos revela mucho acerca del carácter de Dios. Número 1, nos revela que Dios es soberano en la justicia. Dios es justo, Él tiene que juzgar la injusticia. Y si nosotros estamos viviendo en esta injusticia, si tratamos mal a las otras personas, si somos infieles a Dios, incrédulos, tal vez tenemos que preguntarnos si vamos a experimentar este castigo. Jesús, número 2, es el gobernador perfecto que siempre hace lo que es justo y nos guía en la justicia perfectamente. En toda la Biblia, especialmente aquí en el Antiguo Testamento, se nos deja con ganas de ver un gobernador perfecto. Aún el mejor rey David, ¿qué hizo? Cometió adulterio, mató al esposo, hizo muchas cosas que no debe hacer. Pero viene un rey perfecto, un gobernador perfecto, que nos va a guiar en la justicia. Otra cosa que vemos aquí es que Dios quiere una relación íntima con nosotros. Dios es un Dios relacional, que quiere una relación con nosotros. Dios es un Dios perdonador. Él nos perdona, provee el perdón para nuestros pecados que tanto necesitamos. Dios se deleita en mostrar misericordia, amor, fidelidad y compasión. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Entonces, algunas aplicaciones de este libro para terminar. Lo que ya hemos visto en muchos profetas es que Dios tiene que castigar la infidelidad y la incredulidad. Hay muchas personas, aún dentro del pueblo de Dios, de la iglesia, que realmente no son creyentes. Y por eso viven vidas de infidelidad e incredulidad. No son verdaderos creyentes. Y Dios va a juzgar a estas personas, a todo el mundo. Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Pero hay una esperanza. Tenemos un gobernador perfecto y un salvador que es Jesucristo. Otra cosa que vemos aquí, que hemos visto en otros profetas también, es que Dios quiere nuestro corazón y nuestra mente, no solo nuestras acciones de obediencia. Sí debemos obedecer a Dios, pero es una evidencia de un corazón entregado a Dios. Dios quiere nuestro corazón y nuestra mente. Él quiere una relación íntima con nosotros. Dios es misericordioso y nos perdona si confiamos en sus promesas. Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Y hay perdón a través de nuestro Salvador Jesucristo que murió por nosotros. Solo tenemos que confiar en Él, en estas promesas de Dios. Y finalmente, algo que vimos también en el sermón, conoce a tu Dios. Conoce a tu Dios. Este libro se trata del carácter de Dios. Miqueas significa quién es como Dios, quién es como Jehová. Y nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Leyendo y estudiando su palabra. Ahí nos revela cómo es. Que no solamente es un Dios de amor, sino también de juicio. No solamente es un Dios de ira, sino también de misericordia. Y todo lo que podemos conocer de Dios encontramos en su palabra. Por eso es tan importante leer y estudiar su palabra. Este es el libro de Miqueas. Ya vamos a la mitad, hermanos. Entonces, solo nos quedan 6 más para terminar este estudio de los profetas. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias porque eres un Dios justo. Y aunque tienes que juzgar la injusticia, hay esperanza por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por lo que nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar y vivir estas cosas en nuestras vidas. Pedimos tu ayuda y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.